por este ratito. ¿Qué trajiste, Alfredo Romano? Dolarizar, este es el libro tuyo, ¿no? Así es. ¿Vos crees que hay que dolarizar? ¿Que esa es la salida para Argentina? Y es un camino posible, sin dudas. Hay que ¿Un estudiarlo. camino posible o el camino? Bueno, Argentina tiene distintos caminos. Estoy convencido que este es un camino que lamentablemente no se ha estudiado y que, a diferencia de lo que fue la convertibilidad, se desconoce mucho. Por suerte ahora se habla más del tema, pero la realidad es que la dolarización es algo que en la Argentina es, para muchas personas, malas palabras, para otras personas es lo que hay que hacer. Ojalá que este debate siga creciendo porque es lo que necesita nuestro país, que se estudien planes económicos serios pensando en largo plazo. Esto que decías recién, Consejo de la Magistratura, resolviendo los problemas de hoy o de mañana y nunca pensando un poco más adelante. ¿En qué está la política, Facundo? ¿Se quiebra el Frente de Todos? Bueno, el día que se quiebre nunca lo podemos saber, ¿no? Pero lo cierto es que el Frente de Todos ya no es la coalición electoral que se formó en diciembre, bueno, no en diciembre, unos meses antes de diciembre de 2019, para ganarle las elecciones a Juntos por el Cambio, digamos, ese espacio político que articulaba al kirchnerismo con el resto del peronismo en la diáspora, después de las distintas rupturas que hubo durante el largo proceso del kirchnerismo en el poder, ya como espacio político no existe más. Fernando Navarro dijo, no descarto la posibilidad de una ruptura, me da vergüenza ajena lo que pasa, dijo además. Parece que da vergüenza ajena también, ¿no? Bueno, a ver, es una coalición electoral que nunca se pudo constituir en una coalición de gobierno. Se pudo constituir para ganar una elección, pero después nunca logró encontrar un funcionamiento como para poder gobernar el país. Siempre, para los politólogos, este es un tema crucial. Sí, es muy fácil armar una fuerza política para ganar una elección, no ganar una elección, pero armar una fuerza política para ganar una elección es fácil, pero es muy difícil gobernar. Y para gobernar hay que tener ciertos acuerdos mínimos de hacia dónde tiene que ir el país en temas estratégicos. Yo creo que en la constitución del Frente de Todos se subvaloraron las diferencias que había en términos de proyecto de país entre los distintos integrantes del Frente de Todos. Y se dijo, bueno, no, en realidad tenemos diferencias personales, pero ya las resolvimos. Fueron 10 años que estuvimos separados, que no estábamos tan de acuerdo. Como si eso fuese una cuestión casi psicológica o de personalidad. Y en realidad, si bien es cierto que en la política las cuestiones de personalidad, de liderazgo, de características personales son muy importantes, lo más importante es cuáles son las ideas de país que tienen los líderes que constituyen un espacio político y hacia dónde lo quieren llevar. Primero, los líderes. Acá no hay líder. 1. 2. La coalición emergió con un defecto constitutivo de origen, que era que se construyó al calor de la oposición a algo, pero no de la construcción de otra cosa. Lo mismo le pasó a Cambiemos en 2015. Era el afán anticristina que lo deposita Macri en el poder, luego lo que acabas de describir de la coalición de gobierno también rige para aquel momento, reconocido por los propios, es decir, no fuimos una coalición de gobierno, fuimos una coalición legislativa. Bueno, para entrar en ese tema, él justamente estaba señalando algo muy importante, que es dónde, digamos, se discuten los planes económicos, qué espacios tienen hoy los partidos políticos, las coaliciones, previo a su llegada al poder, para discutir cuál es el plan estratégico que van a, digamos, que va a gobernar el país que ellos van a gobernar durante los próximos 4 años. Antes, no sé, por ejemplo, vas a Europa y los grandes partidos políticos, mismo de Estados Unidos, tienen sus fundaciones, un centro de estudios, ¿no? Que están pensando en largo plazo, están pensando el cambio climático, están pensando los problemas de la energía, están pensando los temas, lo que vos decís, los temas estratégicos. Si vos vas a la Argentina, eso es más difícil encontrarlo, es decir, que los espacios políticos tengan grupos de profesionales constituidos de manera permanente, algunos mirando la coyuntura, es decir, ¿qué vamos a hacer los primeros 100 días? Y otros pensando qué vamos a hacer los próximos 20 años. ¿Hay algo de eso? Claro que sí. ¿En el fracaso de la política económica argentina? ¿Que no estén estas cosas? No hay una política económica de Estado. En Argentina, cuando vos analizas el frente fiscal, 118 años, solo 8 años de superávit fiscal. El Banco Central, recién lo mencionabas vos con el de 118 años, solo en 8 años el Estado recaudó más de lo que gastó. Exactamente, y de esos hay 4 años, que fue la salida de la convertibilidad, que fue el inicio del boom del 2013 en adelante, y de esos 4 años que tuvimos superávit comercial y fiscal, igual había inflación argentina. En el 2007 se interviene el INDEC y viene ese gráfico que mostraban hace un rato, demuestra claramente que el problema de la inflación argentina es tremendo. Pero te agrego algo más, a nivel monetario.
El Banco Central se crea en 1935. Sacando la convertibilidad de los 90, solo 8 años tuvimos inflación de un dígito. Entonces, ¿qué es lo que vengo a proponer? Una política de Estado que se respete, que sea difícil, que la política la pueda modificar y que a partir de ahí podamos construir un plan de largo plazo. Porque la realidad es que la dolarización sola tampoco es no la va a solución. resolver los problemas. De hecho, tuvimos una casi dolarización en los 90 con la convertibilidad. Yo tengo grandes diferencias. La máxima expresión de la convertibilidad, el bimonetarismo es la máxima expresión de la convertibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Tenías pesos, tenías dólares. La gente no confiaba por igual en el peso que en el dólar. Por eso uno iba a pedir un préstamo a un banco y en pesos te salía más caro. Y eso fue durante todo el proceso de la convertibilidad. Segundo, el Banco Central tenía herramientas monetarias. Y es más, las aplica en el 95 con la crisis del tequila. O sea, se pierde ciertos niveles regulatorios que deberían fortalecer el modelo. ¿Por qué? Porque el diablo mete la cola en el Banco Central. Y lo tercero, que es muy importante, que en la Argentina nadie cree en el peso. Entonces, ¿por qué quisiste anclar una moneda utilizando a otra, el dólar, que es la que realmente en la Argentina, como bien mencionás vos, es la que se utiliza para atesorar, cuando todos sabemos que no vale lo mismo? Entonces acá es sacar de cuajo un problema estructural de nuestro país, aceptar que el dólar es la única moneda que el argentino hoy cree. En 20 años veremos, capaz son las cripto, capaz podemos terminar un modelo de eurización, podemos volver a recuperar las instituciones financieras nosotros y volver a tener una moneda. Pero con este desastre monetario... Está Diego Lehuen, porque me quiero meter de lleno más allá de lo económico, etcétera. El dato del día, el dato político por excelencia del día, mientras Javi está recopilando información relevante, muy relevante de lo que está pasando en la interna del gobierno entre Alberto y Cristina Fernández de Kirchner, Cristina reunida con Eve de Bonafini, Alberto participando en la cumbre de cambio climático, etcétera. Quiero ir al encuentro de Diego Lehuen porque el dato político del día, a mi gusto, es que la base le arrebata a Caló con un dirigente de la máxima expresión del kirchnerismo duro de la provincia de Buenos Aires, la conducción de la emblemática Unión Obrera Metalúrgica, ¿no es cierto? La UOM. Querido Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes una vez más. Paulino, buenas tardes, ¿cómo estás? Así es, Abel Furlan va a ser el próximo secretario general de la UOM. Me están diciendo que ya terminó la votación, que estaban contando los votos y hace minutos nada más empezaron a salir los delegados de las distintas seccionales, 190 que tiene la UOM, 290 personas habilitadas para votar, mientras aquí continúan sonando los bombos a la espera de que salga el nuevo secretario general para hablar con los medios, mientras hay algunas personas molestas, sobre todo aquí una vecina del primer piso, una jubilada, que se ve que estaba durmiendo siesta o que quiere hacer algo y por los bombos y por el excesivo ruido que hay no puede hacer nada. Está hace más de media hora aquí esperando que termine la votación. Lo que sí sabemos es que, de acuerdo a la lista de secretarías que ya existía, van a haber muy pocos cambios a pesar de que haya un nuevo secretario general aquí. Habían alrededor de unas 500 personas hace algunas horas, ahora ya quedan menos, pero todos continúan esperando que salga el nuevo secretario general, que, como les contábamos anteriormente, muy ligado al kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires, fue diputado nacional del Frente para la Victoria entre el 2015 y el 2019, desde el 2008, que es el secretario de la seccional de Zárate también. Ahí ves cómo hay muchos que se están abrazando de la nueva gestión que va a venir. Después veremos qué pasa con Antonio Caló, porque la semana pasada hubo elecciones en casi 60 seccionales y él perdió en muchas, sobre todo en Avellaneda, que es la segunda más grande luego de Capital Federal. Correcto. El seccional que sigue manejando Antonio Caló, pero perdió en muchos distritos y el boca de urna que aparentemente tenía Antonio Caló previo a las elecciones era de 80 votos a su favor cuando habían 290 que iban a votar. Iba a perder prácticamente o iba a tener un tercio del total
total de los votos y por eso creo que se vio obligado prácticamente a llegar a un acuerdo, a no presentar su lista oficialista y a que tuviesen que Qué hacer masazo, una lista de Bien. unidad. Bien, Diego, gracias por estos detalles. Nos volvemos a encontrar en minutos. Es un masazo, Facundo, porque estamos hablando de que la representación de uno de los grandes dirigentes sindicales de la CGT, que fuera parte de un triunvirato, que además siempre estuviera en expectativa, bueno, fue candidato a diputado, digamos, una de las personas emblemáticas del mundo sindical del peronismo tradicional, le termina cediendo espacio, fruto del desgaste, a una de las máximas expresiones del kirchnerismo en retirada, se supone, o en repliegue del gobierno, y después de la fractura expuesta con el Partido Justicialista, del cual Caló era parte. Sí, pero también era de esperar. ¿Por qué? Porque no digo el caso este específico de la UOM, sino que era de esperar un cierto crecimiento del kirchnerismo en algunos espacios vinculados al movimiento obrero, porque la realidad es que más allá de que se intenta separar muchas veces el justicialismo del kirchnerismo, la realidad es que el kirchnerismo ha sido hegemónico en el peronismo durante los últimos 15, 20 años. Si vos pensás desde 2003, desde la asunción de Néstor Kirchner, hasta hoy, digamos, la máxima referente del mundo del peronismo, ya sea del kirchnerismo, pero también del peronismo, ha sido Cristina Kirchner. Sí, pero diciendo porque muchos gobernadores no entraron y tienen alambrado el territorio, muchos intendentes son del peronismo, no del kirchnerismo, y son los que más rápidamente se desmarcan. Es cierto, pero ese espacio no tiene referencia nacional. Y mucha dirigencia gremial que viene de hace 20 años no fue necesariamente kirchnerista, digamos. No digo que sean, ¿eh? No digo que sean. Lo que digo es, no hay un liderazgo alternativo. La pregunta es, ¿por qué que es una pregunta que muchas veces nos hacemos y se la preguntamos a los referentes del peronismo más clásico, más ortodoxo? ¿Por qué no han generado un liderazgo alternativo? Vos decís, hay muchos referentes locales, sindicales, personalidades de peso en términos políticos. No sé, podemos nombrar de dos tipos. Podríamos decir Schiaretti en Córdoba. Sí. Podríamos nombrar incluso algunos que han estado dentro del propio Partido Justicialista. Sergio Uñac versus Sergio Gioja en San Juan. Pero todo eso nunca logró constituir un liderazgo alternativo que compita con Cristina en términos electorales y le gana. Entonces eso ha, digamos, de alguna manera desvalorado el sello del justicialismo y puesto por encima el sello del kirchnerismo. Ahora, esta discusión, digamos, le pone más pimienta a una situación más compleja de discusión paritaria con precios que van acelerándose en un contexto de incertidumbre política y de debilidad política en la toma de decisiones de parte del propio presidente, digamos, en medio de las internas a las que estamos asistiendo, etcétera. Yo creo que es una especie de cóctel explosivo, digamos, ¿no? Es el peor momento. La realidad es que la Argentina, el acuerdo con el fondo ya es un fracaso. El segundo trimestre vamos a ver cómo ya no se respetan algunos acuerdos, digamos. ¿Vos crees que no se cumple con el fondo? Absolutamente. O sea, que todo lo laxo que es el acuerdo igualmente no alcanza. La energía aumentó mucho y es inviable que este gobierno haga más ajuste energético. Ya lo dijeron muchos dirigentes sindicales que si hay ajuste van a salir a la calle. Y acá estamos viendo otra clara expresión que el kirchnerismo está en contra del ajuste. Entonces el segundo trimestre vamos a empezar a ver concretamente subas de tarifa fuertes para poder intentar de acercarse a los números que te pide el Fondo Monetario Internacional. Pero déjame que te agrego algo más. Si hay algo que hoy necesita la Argentina es una conducción que genere credibilidad, pero que además haya un único liderazgo, porque estamos pendiendo un hilo. ¿Y qué está pasando en la Argentina? Esto que estamos viendo hoy. Entonces, se toman decisiones aisladas, no están consensuadas, y internamente, cuando uno analiza, por ejemplo, lo que pasó en diputados y senadores, está totalmente fracturado, cuando uno tendría que haber visto que el Frente de Todos tendría que haber apoyado el acuerdo. Sí, es cierto. Déjame tu última impresión de a qué estamos asistiendo, porque yo veo un momento casi bisagra y una escalada de degradación de la autoridad presidencial creciente a partir del viernes, que empezó el martes, que parece no encontrar salvoconducto y en medio de una coalición que cruje, con una ruptura expuesta, con una oposición que además se corre del centro de la escena, dejándole la escena de todo lo que estamos viendo al propio oficialismo. Alberto Fernández tiene en discusión la base social que sostiene su gobierno.
Primero lo tuvo en discusión en las elecciones del 2021, ¿no? Donde el gobierno fue derrotado. Pero a ese resquebrajamiento le tenés que sumar la ruptura con el kirchnerismo. Que no es que solamente se van un grupo de diputados y un grupo de senadores. Detrás de eso está un montón de gente que votó a Alberto Fernández, que seguramente hoy está decepcionada y sigue a Cristina en esta idea. Después vamos a ver, cuando se cuenten los porotos, cuánto se llevó uno y cuánto se llevó el otro. Pero seguramente no es la cuenta de la cantidad de diputados y de senadores que se llevó uno y el otro, y vos lo sabés muy bien. El segundo elemento es que Alberto, además de tener que recrear su base social, tiene que generar acuerdos de gobernabilidad con la oposición. ¿Cómo hace Alberto Fernández ahora para pasar leyes por el Poder Legislativo, si no solo no tiene las condiciones de antes de una primera minoría con dificultades para generar mayoría, sino que además tiene su bloque partido? Y estamos en un país que no hay una gimnasia, si bien la verdad que lo del otro día estuvo muy bien, en el sentido que lograron generar acuerdos con la oposición para resolver el problema del Fondo Monetario. En ese caso había un agente externo ordenador, que era el Fondo Monetario, no caer en default. Entonces eso, bueno, todos los acordemos, un límite, una fecha. Para la propia política. Una fecha para... Entraban todos. Pero para todos los acuerdos que quedan, la Argentina está funcionando Consejo sin presupuesto. Ley agroindustrial, todo eso. Sí, jueces de la Corte, digamos, electromovilidad. No veo que haya condiciones y gimnasia en un país, en este país, ¿no? Para generar acuerdos, para sancionar esas leyes. Por lo tanto, creo que estamos en un escenario muy complejo, al que además hay que agregarle lo que para mí es el elemento más preocupante, que es la espiralización del proceso inflacionario. ¿Por qué? Porque el proceso inflacionario, si bien afecta a todo el mundo, la verdad que del más rico al más pobre, todos se ven afectados. La realidad es que la franja más pobre de la población es la que más se ve afectada por la inflación y es la base de sustentación política y social de este gobierno. Entonces, la verdad que estamos en un escenario muy complejo, que implica, digamos, que el presidente tiene que lograr recrear la autoridad presidencial, su liderazgo, en un contexto muy difícil y complejo, donde faltan actores que se quieran asociar a esa aventura, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿al kirchnerismo le importa el futuro de Alberto Fernández? Esa es la primera incógnita. Y la segunda es, ¿qué le convendrá más a la oposición? ¿Dejar solo, dejar aislado a Alberto Fernández o ayudarlo a transitar el escenario, digamos, el trecho que le queda acá hasta el final de su mandato? Porque Alberto hoy ya no depende de él, depende de la ayuda de agentes externos. Bueno, pero dijiste la frase del millón, Alberto ya no depende de él. O sea, no hay liderazgo y no hay centralidad política. Y no hay coordinación de la política económica, fundamental, un momento crítico. Mes que viene vamos a rondar 6% de inflación. 6% de inflación y en alimentos 8,5%. Son números que nos estamos acostumbrando, pero estamos en un proceso prácticamente de no retorno de la inflación y que se puede espiralizar en una hiper. Porque ¿Qué es una hiper hoy? Arriba del 100. A ver, hoy ya lo que estamos viviendo en el mundo, te analizan país hiperinflacionario. Lógicamente no, cuando tenés 3 meses consecutivos arriba de 50 puntos, ahí ya estás en un proceso de, digamos, inflación muy, muy fuerte. Pero... Para el un segundo, porque dice que hay novedades en la puerta de la sede de la UOM, donde están eligiendo el relevo del propio Antonio Caló, que se quedó